Buenos días. Vamos a dar cuenta de la reunión mantenida hoy por el Consejo de Gobierno, día 27 de marzo de 2020. Como saben, el presidente y los consejeros mantenemos reuniones diarias desde la publicación del decreto de alarma para evaluar la situación de Ceuta, la adopción de medidas y el análisis y aplicación de la normativa e instrucciones que se dictan por parte del Gobierno de la Nación ante el estado de alarma en el que estamos inmersos. En concreto, hoy viernes han abordado, entre otros asuntos, la cuestión de la cuenta solidaria de material de protección. Solo darles el dato que en un solo día se han recibido más de 16.000 euros en donaciones de empresas y particulares, y sí hacer una recomendación a aquellos donantes que realizan transferencias, que se recomiendan que especifiquen su DNI y el concepto de la donación, que sería COVID-19. En cuanto a transportes, el 24 de marzo se publicó un decreto que, teniendo en cuenta la propuesta de la empresa Jadú Almadraba, fijó una reducción de los servicios del transporte en autobús, de tal forma que el servicio ha quedado reducido a un 50% los domingos y festivos y un 70% para los días laborables. En cuanto a otros transportes, en este caso el transporte discrecional de viajeros, también se ha publicado por parte de la Consejería de Fomento un decreto de reducción de servicios en un 50% para el caso de los taxis. Trabajarán las licencias pares los días pares y las licencias impares los días impares, exceptuando de esta obligación las licencias de taxis de vehículos adaptados. La Consejería de Fomento también ha solicitado una dotación de mascarillas para taxis y autobuses al Ministerio de Transporte. En concreto, ha solicitado 450 mascarillas de las 8 que ha asignado el Ministerio para este tipo, de los 8 millones que ha asignado el Ministerio para este tipo de servicios. En cuanto a la reunión que mantuvo ayer el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, Kisis Chandiramani, a través de videoconferencia, con los responsables de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio, les han trasladado a estos responsables su preocupación, inquietud por las repercusiones que va a tener el COVID-19 en la economía de Ceuta. Es una preocupación evidentemente compartida, como no podía ser de otra forma, por el Gobierno de la ciudad. Y en este sentido, el Gobierno del presidente de la ciudad le ha comentado a estos responsables de ambas instituciones que los 3 asuntos que consideramos prioritarios. El primero es la cuestión sanitaria y la salud pública, consideramos que es lo más importante en este momento, pero también, en segundo lugar, la sostenibilidad futura de los servicios públicos y, por último, también la situación económica y social de la ciudad. El presidente se ha comprometido a trabajar en las propuestas que han planteado estas organizaciones empresariales y que principalmente hacen mención a medidas relacionadas con la moratoria de aplazamientos fiscales y también las ayudas específicas, ayudas directas, tanto a empresarios como a autónomos. Estamos pendientes de un documento definitivo para abordarlo a lo largo de la semana que viene. En cuanto a la videoconferencia que ha mantenido la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales con el ministro de Interior, Grande Marlaska, la consejera ha reiterado la escasez de material sanitario que se ha recibido en Ceuta y que también ha explicado que ese ha sido el motivo por el cual, por vía de urgencia, la ciudad ha tramitado la compra, la adquisición de test rápidos y otros materiales como mascarillas para poder disponer por parte de la ciudad de estos recursos. También la consejera Mabel Deu repasó las actuaciones que se están llevando a cabo en los polideportivos que alojan a colectivos vulnerables y le ha trasladado al ministro la preocupación y la necesidad de contar con otro recurso, una vez que consideramos que estos 2 recursos, los 2 recursos que ya están en funcionamiento, los 2 polideportivos, están prácticamente completos o con una alta tasa de ocupación. Se ha solicitado por parte de la consejera, entre otras, la posibilidad de que la Administración General del Estado ceda el Centro de Inserción de Fuente Mendizábal, que ya digo que es un requerimiento que ha sido planteado en varias ocasiones. Y que, consideramos que esta petición debe ser asumida por las 2 administraciones para poder descongestionar los 2 albergues que, como ya digo, que están saturados. Y también le ha reiterado la consejera de Presidencia, le ha reiterado también al ministro la revisión de los criterios seguidos en la distribución del Fondo Social, dado que más del 70% de la aportación que va a recibir la ciudad autónoma
se tienen que dedicar al gasto a este tipo de gasto de estas partidas para inmigración irregular, recordándole al ministro el peso tan elevado en proporción a nuestra población que soporta la ciudad en cuanto a menores extranjeros no acompañados. En cuanto a la situación epidemiológica, le cedo la palabra al consejero de Sanidad para que nos explique la situación. Bueno, buenos días. Como todos los viernes, vamos a dar unas pinceladas fundamentalmente de la situación actual en nuestra ciudad. Actualmente tenemos una triste noticia, puesto que ha fallecido uno de los pacientes que estaban en UCI. Ya ingresó bastante en una situación crítica, pero bueno, no se ha podido hacer nada más y, por desgracia, pues ha fallecido. Entonces, actualmente nos encontramos en Ceuta de ayer a hoy con 16 casos positivos, un enfermo dentro de esos 16, un enfermo en UCI y un fallecido. Por lo demás, el edificio de Juan Carlos I que tenemos precintado está completamente tranquilo, está bien y seguimos trabajando con todos los vecinos, tanto desde el punto de vista de servicios sociales como nosotros. En ese aspecto, la ciudad está tranquila. Seguimos controlando, seguimos trabajando, pero lo único que yo no me cansaré de repetir hasta que esto termine es que, por favor, lo único que nos puede ayudar son las recomendaciones y las normas que desde la Consejería de Sanidad estamos transmitiendo. Si no, no podemos conseguir lo que tanto están luchando otras personas. Quedaros en casa es la frase más importante y la que tenemos que hacer. Hacer las medidas higiénicas y el aislamiento por parte de todos. ¿De acuerdo? Es lo único que desde aquí pedimos, que todos, por favor, tengan la paciencia de que pase el tiempo que ha dado el Ministerio, que ha dado el Gobierno y que podamos conseguir vencer este virus. Para ello necesitamos la ayuda de todos, quedándonos en casa, quedándonos aislados y evitar todos los contactos sociales o vecinales o en la calle. Es una recomendación que, por favor, sigo pidiendo que se cumplan las medidas y las recomendaciones. Ya las preguntas que vosotros solicitéis, aquí están. Preguntas de los compañeros de Ceuta Televisión. ¿Cuántos sanitarios han dado positivo en Ceuta y cuántos más permanecen aislados? En relación a la primera pregunta, tenemos 2 sanitarios aislados en Ceuta que han dado positivo. Y en relación a la segunda pregunta, ¿cuántos más permanecen aislados? ¿Se refieren al cómputo global o a los sanitarios? ¿A los sanitarios? A los sanitarios aislados exactamente no tengo el número exacto para poder decirlo, tengo el número global de todo el mundo, ¿vale? Sanitarios, si quieres que haga una aproximación, pueden estar aislados entre 15 o 20 sanitarios aproximadamente, pero no es una cifra oficial, ¿vale? Aproximadamente de aislamiento desde el punto de vista de la consejería, a los cuales se controla cerca de 300 personas que están en aislamiento, pero que no son positivos, no nos equivoquemos, son personas en aislamiento simplemente por precaución, porque han sido contactos o porque han sido contactos de contacto y entonces por precaución están en domicilio. Y otra pregunta de los compañeros de Ceuta Televisión. MDIC ha planteado que se emplee desde ya para el aislamiento el Puerta de África, especialmente porque muchas familias no viven en domicilios adecuados para el aislamiento. ¿Se plantean hacerlo pronto? Vamos a ver, esa propuesta es una propuesta que nosotros vamos a valorar, pero no para la familia en aislamiento, eso es una cosa imposible, sino que es una propuesta que nosotros estamos valorando desde hace varios días, no solamente el Hotel Puerta de África, sino otros espacios que pueda haber en Ceuta, porque si los protocolos mandan y hubiera que justificar un aislamiento de los casos positivos, lo que se llama un lazareto, tendríamos que hacerlo incluso medicalizando las áreas. Entonces, eso es una propuesta que está cuando en una zona, como es Madrid, pues existen muchos casos de transmisión local, cosa que no es de momento lo que está ocurriendo en esta ciudad. Cierto que nos lo estamos planteando, pero no para aislar a familias, sino para aislar a los enfermos.
El paciente fallecido había pasado 2 veces por urgencias la semana pasada. Yo no sé si los protocolos que se, que se están utilizando pueden estar dejando pasar muchos casos por no realizar las pruebas o bueno, por los criterios que se utilizan. ¿Usted cree que el nivel de expansión puede ser muy superior a lo que dicen los datos de 16 casos activos, creo? Nivel de expansión, hombre, sí es verdad que podemos justificar que a lo mejor existen pacientes que pueden haber tenido contacto con el virus y quizás porque no tengan una sintomatología adecuada o una sintomatología importante no se le haya hecho la prueba. Son criterios y afirmaciones que verdaderamente no voy a entrar ahora en explicarlos porque pienso que me tengo que centrar en los positivos que tenemos. Y en relación a la pregunta de que si se le hizo o no se le hizo la prueba después de 2 asistencias en urgencia, creo que no me compete a mí contestar ahí. Pregunta del Foro de Ceuta. ¿Se le van a realizar los test rápidos o las pruebas a los sanitarios para que no tengan que realizar el aislamiento de 14 días y no se merme el servicio? Vamos a ver, a los sanitarios, nosotros los test rápidos lo hemos traído para toda la ciudad de Ceuta y nosotros estamos trabajando con el INGESA para un protocolo. Es evidente que dentro de ese protocolo habrá prioridades en realizar las pruebas, entre lo que se incluyen los sanitarios, la policía local, las residencias y colectivos vulnerables. Tendremos prioridad para todas esas personas precisamente. Consejero, siempre se está hablando como una situación de esperanza de cuándo se va a alcanzar el pico con la pretensión de que baje la incidencia. ¿Hay algún tipo de cálculo por las previsiones que tenéis vosotros, los conocimientos al respecto? Hombre, el pico es muy difícil porque el escenario va cambiando todos los días. No es lo mismo alcanzar el pico en Ceuta que alcanzar el pico en Madrid, por desgracia, o aquí nosotros, por suerte. Es decir, nosotros pienso que el pico podríamos encontrarlo dentro de la semana que viene, como mucho que cumpliríamos los 15 días de trabajo exhaustivo que está haciendo esta consejería de intentar aislar lo máximo posible a todos los ceutíes. Pero claro, como usted bien sabe, los escenarios cambian día a día y está claro que no podemos valorar el pico. Son aproximaciones relativas a lo que prácticamente se está trabajando. Pero si conseguimos seguir en la tónica en la que estamos, yo creo que podemos pensar en la semana que viene como posible. Pregunta de la cadena SER. El Colegio de Farmacéuticos se queja de la falta de mascarillas. ¿Sabe si les llegarán y cuántas? El Colegio de Farmacéuticos se queja de la falta de mascarilla, pero es que tenemos en la ciudad falta de mascarilla para todos. No puedo centralizar eso en el Colegio Farmacéutico cuando tenemos muchos colectivos que nos hace falta la mascarilla que no estamos recibiendo. Por eso la ciudad ha hecho ese gasto tan enorme, no solo para los test rápidos, porque todo el mundo habla de los test rápidos, pero la ciudad ha hecho también una compra muy importante en material sanitario, porque no tenemos opciones de otra fuente de mascarillas. 2 cosas. Por un lado, si el INGESA dice que ha recibido 20.000 o 30.000 mascarillas, ¿dónde están esas mascarillas? Y si los profesionales no las pueden utilizar, no sé qué explicación puede dar. Y en segundo lugar, sobre los test rápidos, ¿qué seguridad tenemos de que no van a ser fallidos como parece que ha sido alguna partida y no tirar el dinero, como decía ayer Lopera? Perfecto. Bueno, le contesto a las 2 preguntas. La primera pregunta, el INGESA, yo estoy en contacto con ellos, yo sé que han recibido una primera partida de 8.000 mascarillas, que evidentemente incluso para ellos, para los sanitarios, también reconozco que es poca cantidad. Han recibido solo 8.000. Esas cifras que se han barajado de 20 y tantos mil, 19.000, se cuenta, se dice, se rumorea, que llegan a España hoy y que se planificará para la semana que viene el reparto. No puedo decir nada más porque eso fue lo que nos trasladó el Ministerio de Sanidad. Ellos han recibido 8.000 mascarillas, de las cuales pienso que para sus sanitarios, que es importantísimo que lo tengan, son por cantidad. Bien es cierto que ahora han vuelto a recibir otra donación de Amancio Ortega de unas 6.000 mascarillas y tengo que reconocer y dar las gracias aquí al INGESA que nos ha dejado 2.000 mascarillas, pero son mascarillas quirúrgicas, son las más sencillas, pero que vamos a poder donar a todo el personal vulnerable que lo necesite. Eso en relación a la primera pregunta, es decir, que ojalá
este viernes que lleguen a España esa cantidad de mascarillas y no vuelvan a mentir y a mentirnos el Ministerio de Sanidad, se pueda verdaderamente tener la semana que viene algo. En segundo lugar, a los test rápidos que usted se refiere, nosotros ya teníamos una idea, no sabíamos exactamente eso, pero sí teníamos una idea de lo que podía pasar. Y entonces nos basamos fundamentalmente en varios detalles. En primer lugar, que fuese un proveedor nacional, con lo cual eso significa que también este mismo test que nosotros hemos adquirido lo tienen otro tipo de administraciones sanitarias dentro del territorio nacional. Otro punto muy importante debido a todo esto es que los test se van a validar en este fin de semana en España, lo cual van a demostrar la fiabilidad que sabemos que tiene. Que eso me imagino que ya lo sabemos. Después que los test que tenemos tiene la homologación europea, el CE, que por tanto se puede comprar en Europa y en todo el espacio comunitario. Y la diferencia también muy importante es que nosotros, a diferencia del Ministerio, nosotros un test más o menos, para que no tampoco explicar mucho, nosotros detectamos anticuerpos. El que compró el Ministerio detectaba antígenos. Esa es la diferencia. Los nuestros parece ser que son muchísimo mejores las respuestas que de los que el Ministerio ha adquirido. Otra pregunta de los compañeros. ¿Tiene prevista la ciudad endurecer las condiciones de confinamiento, limitando compras o cerrando también comercios de alimentación los domingos, como están haciendo otros ayuntamientos? Perdón. Sí, estamos valorando ciertas medidas también para aumentar ese confinamiento en estos días precisamente. Entonces, no saben a quién va a ir dirigido, si a grandes superficies, a supermercados. Estamos valorando esa reducción horaria, pero siempre manteniendo para que el ciudadano pueda realizar sus compras esenciales fundamentalmente. Pregunta del Foro de Ceuta. ¿Tienen información sobre cómo avanza la denuncia interpuesta contra la chica que supuestamente se saltó la cuarentena? Nosotros hemos ratificado, ayer ratificado por parte del abogado de la ciudad, y se ha vuelto a volver a presentar otra vez toda la documentación para ratificar la denuncia. Ahora ya es una connotación de jurisprudencia. Yo desde aquí, antes de terminar, siempre dar igual las gracias a los medios. Y también quería reseñar, porque no me puedo ir sin hacerlo, porque me lo ha pedido mucho personal sanitario, que aparte de dar las gracias, como siempre, a todo el personal sanitario, quería dar las gracias desde aquí al detalle, al hecho de la policía local del otro día que se plantó en urgencias del hospital a darle las gracias a los sanitarios. Es un chute de fuerza y es un chute de vida esas acciones, y desde aquí hay que agradecérselo porque me lo han pedido los sanitarios que lo haga público, y yo lo hago público, el agradecimiento a la policía local por ese hecho de 5 minutos que para ellos fue importantísimo. Y por otro lado, reitero por favor, las recomendaciones y las normas que la ciudad tiene impuestas, que se cumplan. Cumpliendo las normas estaremos seguros todos. Gracias.